Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a Biblia, Textos Cuestionables. En el día de hoy tenemos una temática un poco diferente. Puede parecer que para algunos sea algo un tanto difícil de digerir y con esta temática que vamos a traer queremos decirle que no estamos enjuiciando a nadie, no estamos criticando a nadie, no estamos censurando a nadie. El objetivo de este canal y de estas temáticas que estamos teniendo es simplemente para concientizar a la iglesia, concientizar a ese pueblo que está esperando la segunda venida de Cristo, porque saben de que Jesús está próximo a venir y es necesario prepararse. Y bueno, la pregunta que tenemos para el día de hoy es acerca de las joyas. Pregunta general sería, ¿tiene la Biblia base bíblica para apoyar el uso de las joyas en el pueblo de Dios? ¿Sí o no? Y para eso tenemos con nosotros en este momento, en este segmento, al pastor Ramón Verduzco. Pastor Ramón Verduzco, que es el pastor acá en la iglesia Maranata. Es un privilegio, un placer, pastor, que esté con nosotros acá en el programa. Gracias a Lojanis, igualmente para mí, pastor. Es un privilegio estar aquí en tu programa. Gracias, pastor. Y bueno, sin más preámbulo, queremos simplemente comenzar una breve pregunta directamente relacionada con el pastor, la vida personal del pastor. Pastor, ¿podría decirnos qué tiempo lleva de ministerio y cuánto tiempo lleva como pastor acá en la iglesia Maranata? En mayo de este año cumplí 35 años en el ministerio, ¿verdad? Así que ya tengo algunos días recorriendo este camino y tengo 4 años aquí en la iglesia Maranata, ¿verdad? Ahora en estos días estoy cumpliendo 4 años. Amén, qué bueno, qué bueno, un largo recorrido en el ministerio y acá ya en la iglesia. Bueno, entonces, pastor, ya adentrándonos con el asunto de la temática que vamos a tratar hoy con el asunto de las joyas. Pastor, ¿podría decirnos con qué propósito se utilizaban las joyas en la antigüedad? El asunto de las joyas es realmente, como dijiste al principio, es un tema escabroso, Sí. ¿verdad? Tratándose de joyas. ¿Y por qué es escabroso? Porque las joyas las hemos nosotros encarnado. Y todo lo que encarnamos, pues siempre nos va a doler, ¿verdad? Sí, exactamente. Nos vamos a preguntar por qué el juicio que se le hace. Sin embargo, el asunto de las joyas es un asunto muy viejo desde el mismo inicio de la humanidad. El hombre, ¿verdad? Siempre ha tratado de utilizar utensilios, ha tratado de utilizar diferentes artefactos, diferentes piedras, no solo los metales preciosos, se han utilizado una serie de elementos para darle otra vista al cuerpo, ¿no? Como que sí, es una manera de verse mejor, sí, sentirse mejor. Es el dicho, ¿no? El dicho aquí en los Estados Unidos. Es como atraer la atención hacia uno. Así es. El dicho aquí es que si tú te ves bien, te sientes bien. Entonces la gente le gusta agregarle cosas al cuerpo, ¿no? Sí. También sí, así mismo las personas tienen ese deseo siempre de agregarle algo a la persona para sentir esa atracción, sí, ser visto por todos, ser correcto, motivación para algunas personas. Ahora, usted sabe, pastor, que como tal, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nosotros pertenecemos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero igual en este segmento no puedo tomar partido, tengo que ser imparcial. Correcto. Y entonces, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dicen que 1 Timoteo 2:9 no hay apoyo para que muestra, ¿verdad?, que no se deba utilizar la joya, o sea, no restringe el uso de joyas. Y digo eso porque usted tal vez ha visto y tal vez ha comentado con algunos hermanos de iglesia que dicen, no, pero es que en la Biblia no dice nada que diga que no se debe utilizar la joya. ¿Es esto cierto? 1 Timoteo 2:9 no restringe el uso de joyas. Realmente 1 Timoteo, mira, es muy claro, ¿verdad? Yo creo que sería bueno darle una leída a ese texto, ¿verdad? Sí, sería bueno. 1 Timoteo 2:9 y 10 dice así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa
Ya ahí empieza ya, sabes que es bien interesante porque de esto depende la interpretación que cada quien le da, ¿verdad? Pero la Biblia es muy clara, dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Fíjate las palabras que usa, no con peinado ostentoso, incluso hasta el pelo tiene algo que ver en esto. Ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Este texto, para empezar de por sí solo, ya nos da una plataforma en cuanto a lo que el apóstol Pablo nos está hablando de cómo es que Dios ve el asunto de las joyas, ¿verdad? Y no es que las joyas sean malas en sí. El problema no son las joyas, el problema somos nosotros. Ese es el problema. ¿Y por qué? Porque resulta que tiene que ver con egoísmo, tiene que ver con cuando nosotros nos estamos apegando a las cosas y fíjate que podríamos nosotros en algún momento abandonar la atención a Dios por aquellas cosas que nos hacen sentir bien a nosotros. Exactamente, sí, tiene razón en eso que dice. Ahora, pastor, yo, tal vez usted también, pero yo con respecto a esta temática, porque como bien decía usted al principio, es algo bien escabroso. Sí, Algunas personas están a favor, otros en contra, otros se abstienen. Correcto. Y yo llevo años desde Cuba analizando y estudiando al respecto. Y bueno, entre los muchos estudios que yo de manera personal he hecho, sí recopilé algunos testimonios de personas que estuvieron practicando el ocultismo, pero que ahora son cristianas, y testimonios de personas también que son ocultistas en la actualidad. Y yo quisiera compartir con usted y con los amigos que nos miran algo al respecto. Digo esto no para alarmar, sino para, hasta cierto modo, como para entender por qué a veces Dios no es que es estricto ni caprichoso, pero a veces Dios cuando nos sugiere algo o nos dice algo es por algo, ¿verdad? Valga la redundancia. Y por ejemplo, hay un testimonio de una señora que se llama Laurie Cabot. Ella dice lo siguiente con respecto a las joyas y demás. Ella es ocultista. Ella dice lo siguiente: el uso de las joyas es muy importante en el espiritismo, ya que a través de ellas se suele recibir poder de ciertos espíritus en los rituales. Dado que las joyas se llevan en contacto con el cuerpo, esos espíritus acompañan a las personas mientras llevan sus joyas puestas. Los símbolos de las joyas son muy importantes, no son casuales ni son intrascendentes. A veces no solo será el diseño o el símbolo que representa, sino que el propio adorno tiene un significado sobrenatural. Esto lo dice esta señora que es ocultista, lo dijo en cierta ocasión, que es ocultista. Entonces, cuando yo leí lo que ella dice, a la luz de lo que más o menos implícitamente se recomienda a Dios en su palabra mediante el texto de Pablo y también Pedro, primera de Pedro, si mal no recuerdo, creo que habla algo, primera de Pedro capítulo 3, pues Dios tiene razón. Y también llevándolo más a nuestros días, que ya es en un plano más de estética, de atraer la atención de todas las personas, pues Dios tiene razón cuando nos dice que no es lo más recomendable. Teniendo en cuenta que lo que nosotros, pienso yo, y lo que dice la palabra de Dios, lo que nosotros debemos reflejar en nuestro cuerpo no es nuestra persona, sino es la persona de Cristo Jesús. ¿Verdad? Muy bien. Sí. Sabes que me gustaría comentarle a tu público, ¿verdad? Sí. Me gustaría decirles que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha mantenido históricamente una posición conservadora respecto al uso de las joyas ornamentales, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque resulta que nosotros vivimos en un mundo donde hay culturas, ¿verdad? Y cada cultura tiene una visión totalmente diferente acerca de los ornamentos,
¿no? Mm. Y entonces, por eso es que es importante que nosotros tengamos en mente esto, considerándolas inconsistentes con los principios bíblicos de simplicidad. Fíjate qué interesante. El principio bíblico es simplicidad, Ujú. ¿verdad? O sea, no el ponerle, el agregarle a tu cuerpo, no te pone más ni menos delante de Dios. Por eso es un asunto, de acuerdo a la palabra de Dios, de simplicidad, de modestia y también de mayordomía cristiana, ¿eh? Ujú. Porque las joyas pues tienen su valor, porque en algún momento se utilizaron a través de las edades, se han utilizado también como jerarquías, se han utilizado como los tesoros de las personas, o sea que eso le da estatus a una persona. Sí, como por ejemplo, en los tiempos antiguos se utilizaba mucho la monarquía, ya en estos tiempos no, bueno, en los países europeos, pero no con el mismo poder que había antes. Ujú. Por ejemplo, el rey tenía unas joyas que lo identificaba como tal, eran los Correcto, brazaletes de oro, era la corona de oro, era correcto, también un collar que en correcto. él tenía un sello real, era Mm, también el anillo con el que mm, firmaba, ¿verdad? mm. O sea, son cosas que, como bien dice usted, que exactamente implicaba el estatus que tenía esa persona, por eso utilizaba eso. Y también las personas pudientes de ese entonces. Exacto. Ahora, decía algo, pastor, a usted también ahí que el asunto también hay que simplificar como muestra Dios en su palabra, Ujú, con respecto a las distintas culturas que hay hoy en día y que usan a veces por cultura ujú. ciertos tipos de ornamentos o Correcto. joyas, no por querer mostrarse mejor, sino por cultura, hay Mm. algo de cultura. Y eso es algo que entonces quiere decir que eso es algo como que Dios admite en la cultura de esos pueblos, no Ujú. de manera general. Yo creo que nosotros no podemos involucrar a Dios en esto, porque Correcto. esto ya es un asunto personal de Right. idiosincrasia de los seres humanos, ¿verdad? Por ejemplo, el texto que nosotros leímos, el contraste es muy claro. El adorno, ¿cómo debe ser? No debe ser ostentoso. Los adornos no deben de ser externos. Ujú. El mejor, dame, hijo mío, tu corazón. El mejor adorno que tiene tu cuerpo es tu corazón, que es donde el Señor quiere morar en él. Pero nosotros, los seres humanos, es parte de la complacencia, ¿verdad? Nos sentimos bien como que el tener adornos en nuestro cuerpo nos hace sentir diferentes, con cierto valor. Pero, ¿qué más valor queremos de saber que hemos sido comprados, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús? Y Right. fíjate que este texto también nos sigue diciendo que no con oro se entiende como prohibición directa. Ujú, De sí, parte de la palabra de de Dios, parte de no Dios. con oro. O sea, como que hay una prohibición ahí, ¿verdad? Además, el principio aplica también tanto a hombres como a mujeres. Sí, ¿Mm? así mismo es. Y también la piedad genuina se manifiesta en simplicidad, no en ostentación. Es algo muy importante eso, la humildad. Y claro, fíjate que no es como dice el dicho, no es el hábito que hace al monje, Sí, ¿verdad? Sí, sí. o sea, porque esto tiene que ver con la genuina piedad, no tiene que ver con cómo yo ando vestido, ¿verdad? Hay gente que piensa que la humildad tiene que ver con andar con ropa Sí, andrajosa. Eso no es humildad, no. ¿verdad? La humildad no está en lo que el hombre ve. La humildad está dentro de uno, porque eso es lo que reflejamos nosotros. Tal es el pensamiento del hombre, tal es él, tal es él. Así mismo es, pastor. Bien, mis queridos amigos, hacemos un pequeño paréntesis en este momento para recordarles suscribirse, compartir, comentar, ¿verdad? Acerca de esta temática, en este caso del uso de la joya. Cualquier comentario que usted haga va a ser recibido, ¿verdad? Sin necesidad de ofensa ni demás. Ujú. Y queremos también decirles y recordarles que
tenemos, ¿verdad?, a disposición ahí en el perfil del canal. Usted puede ver el link de acceso, ¿verdad?, para este libro que tenemos en acceso, Realidad, tocar fondo es el comienzo de victoria junto a Dios. Usted puede ahí clicar y va directamente a Amazon. Si no lo encuentra, simplemente puede copiar mi nombre, Alojanis Águila, o el nombre del libro, y ahí le va a salir. Pero le digo más, si usted vive aquí en Las Vegas, puede tener un descuento muy importante, sin necesidad de pagar un shipping, porque simplemente me escribe por WhatsApp, ahí va a aparecer mi número, me dice su dirección, y solamente por un valor de $10 usted puede tener este libro. Todos los que viven acá en Las Vegas, ¿verdad? Así que ya saben. Entonces, pastor, una cosita ya casi para terminar, porque me han hecho esta pregunta y lo han debatido conmigo, y quisiera compartirlo con usted también y con los amigos que nos miran. Ahí en Génesis capítulo 35, versículo 2 y 2, 3 y 4, Sí. es el momento cuando Jacob se está dirigiendo a Betel, que significa casa de Dios, lugar Correcto. que él había bendecido cuando estaba huyendo de su hermano Esaú. Sí. Y él está de regreso con toda su familia, y allí yo quisiera leer el texto. Dice la palabra de Dios allí: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, levantémonos y subamos a Betel, pues allí haré un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Entonces dice quitar los dioses. Ahora en el versículo 4 como que especifica a qué él y comúnmente las personas de ese tiempo le llamaban dioses. Dice el versículo 4: ellos entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los zarcillos que llevaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de su encina que había en Siquem. Dice otro texto también, todas las pulseras que tenían en sus manos y todos los joyeles y todo ese de cosas. Entonces la pregunta es, en esos tiempos se le llamaba dioses también a las joyas, o sea, a la indumentaria que se utilizaba en ese momento. ¿Qué es un Dios? Un Dios es algo a lo que nosotros adoramos. Esto lo podemos convertir en un Dios. Exacto. Dedicarle tanto tiempo. Para muchas personas ¿no es un Dios cierto? hoy en día. Dedicarle tanto tiempo es una manera de adorarlo, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que me gustaría decir algo bien importante en cuanto a esto. Como es un tema sensible, ¿verdad? Sí. Esto se puede prestar no solo a la controversia, sino al disgusto también. Se puede prestar a la incomodidad, a la crítica, al enfado. Pero el propósito no es ni crítica ni enfado, sino que una reflexión más profunda de la palabra de Dios. Rápido quisiera leerte también 1 Pedro 3, 3 y 4. Dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Y todo gira en torno al centro de nuestro ser, que sería el corazón, ¿no? Porque del corazón manan los malos pensamientos, porque ahí es donde se gesta, donde se genera toda nuestra atención. ¿A quién se la vamos a dedicar? Cuando nosotros estamos trabajando y estamos luchando para tener el anillo de bodas, el anillo de compromiso, ¿verdad?, que la vecina le acaban de dar su prometido un anillo de $20,000. Entonces yo quisiera, hay otras señoritas que piensan que otro de 250,000. Sí. O sea, es realmente una competencia. Es una competencia, sí. Y que eso no le hace bien, porque lo único que estamos es alimentando, es parte de nuestro carácter egoísta. Estamos alimentando la vanidad de nosotros. La vanidad, porque al final de cuentas todo va a pasar. Exacto. Todo va a pasar. Mira, Isaías tiene un texto maravilloso, capítulo 3, 16, dice, este pasaje critica la vanidad de las hijas de Sión y enumera específicamente diversos tipos de joyas y adornos. Me gustaría que lo buscaras en la palabra del Señor, por favor, pastor. Isaías 3, 16. Es muy interesante porque tiene que ver con Dios
desaprueba el orgullo Ujú. manifestado en los adornos ostentosos. Lo que pasa es que cuando tú te pones un adorno de esa naturaleza, como que tu cuerpo se siente diferente. ¿Ves? Así mismo. Entonces, las joyas se asocian con la vanidad y el alejamiento de Dios. Convertimos en un Dios las joyas. Ese es el problema. El juicio divino incluye la remoción de estos adornos. Por eso es que lo que acabas de leer es recoger todos los ¿qué? Todos los dioses, todo aquello que nosotros le estamos dando más atención, donde nos estamos enfocando más y dejando a un lado al dador de la vida, al creador de todo el universo y todo cuanto en ello existe, y de que de él mana la vida y que nosotros dependemos de él. Además, el principio profético aplicable a los últimos tiempos, Jeremías 4:30, antes de que leas, dice: ¿qué harás cuando seas destruida? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. ¿Qué tal? O sea que realmente lo que nosotros somos no es lo que nosotros nos ponemos. Incluso la misma ropa de marca. Sí. ¿Verdad? La misma ropa de marca. Porque esto tiene que ver con el corazón. Con el corazón. Sí, me gustaría si puedes leer por lo menos 1 o 2 textos, por favor. Isaías dijimos, capítulo 3, 16, 17. Sí, vamos a ver qué nos dice. Dice: asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con el cuello erguido y ojos desvergonzados, que caminan como si danzaran, haciendo sonar los adornos de sus pies. Por eso el Señor rapará la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Fíjate qué tremendo es eso. Sí. Es una llamada de atención. Sí. ¿No? Y esto no tiene que ver, de nuevo, no tiene nada que ver con la crítica, ¿eh? No estamos criticando si a usted le gusta ponerse algo o no le gusta ponerse. No, es simplemente basándonos en lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Esto es algo bien importante. Fíjate que encontré algo que me gustaría compartirlo contigo así rapidito, y son algunos textos. Por ejemplo, primera de Pedro 3, 4 dice: vuestro atavío no sea externo, ni tampoco de peinados ostentosos, que ya lo leímos. Isaías, que ya lo acabas de leer. Pero Jeremías 4:30 dice: ¿qué harás cuando seas destruida? Aunque te vistas de grana, que lo acabamos de leer, y te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Y Génesis 35:4, lo que leías tú, de Jacob y su familia, entierran sus pendientes junto con los dioses extraños, sugiriendo una conexión entre los adornos y las prácticas paganas. Está ligado. Los adornos están ligados a las prácticas paganas, y volvemos al principio, donde tú decías que en algún momento se utilizaron por cuestiones de, cuando hablaste de la... que tiene que ver con magia, con asuntos oscuros, ¿no? Con el ocultismo. Con el ocultismo. Quiere decir entonces, pastor, que aunque en la actualidad no se usa con ese fin, correcto, aunque algunos por ignorancia la usan porque por cuestiones de moda, quiere decir que aún utilizando esa joya, dígase anillo, cadena, lo que sea, es como si a la misma vez estuviéramos realizando las mismas prácticas paganas de aquel entonces, ¿verdad? Lamentablemente así es, ¿verdad? Ya sea que por conocimiento pleno o por ignorancia, no importa, ¿verdad? No importa, porque el asunto es lo que yo hago. Pero la pregunta que se desprendería de esto es, si algunas personas por conocimiento, bueno, en este caso la Iglesia Adventista, que es una de las denominaciones que tiene como creencia esto, ¿verdad? Entiende esto. El asunto es por qué no se habla tanto de esto, o al menos por qué los pastores no hablan al menos de esto. No a manera de censura, ojo, y repetimos esto en cada momento, no a manera de censura ni de crítica, pero sí para
dar a conocer a las personas el origen de todas las cosas y hacerle entender que la moda, toda la moda que se ve hoy en día tiene un origen pagano de la antigüedad. Lo que a veces por desconocimiento o por ignorancia las personas lo hacen, pero todo, como dice Eclesiastés, todo es nada es nuevo debajo del sol. Todo lo que es ya fue. Correcto. Y todo lo que está haciendo será. O sea, entonces, ¿por qué no se habla tanto de estas temáticas actualmente en la iglesia adventista como tal? Y tristemente por eso muchos hermanos están haciendo uso de joyas como algo muy común. Claro. Regularmente me parece a mí que estos son temas que realmente nosotros a veces los hacemos o los decimos dirigidos a la juventud, como si nosotros los adultos no estuviéramos involucrados en eso, ¿no es cierto? Sí. Realmente a mí me parece que por ser un tópico tan difícil de tratar, y no toda la gente quiere dedicar algo, un tema en el que puede verse hasta mal y que lo critiquen, y para no sentirse uno criticado prefiere evitar, evadir, para que no sea el blanco a apuntar, ¿no es cierto? Pero puede ser, pero ahí yo discreparía personalmente con esos pastores o esas personas. Claro. Uno, porque una persona que capta el por qué no hacen eso, rápidamente dice, bueno, son tres cosas. Puede ser lo que usted dice, que por miedo a la reacción de las personas no lo hagan. Correcto. En segundo lugar, puede ser porque les puede tocar de cerca algo al respecto. Claro. Dígase alguno de sus familiares. Correcto. O ellos mismos, ¿verdad? Correcto. Puede ser eso. O puede ser también simplemente porque sean personas, en este caso pastores o líderes que sean simplemente asalariados. O sea, conocen eso, pero no lo hacen porque no están tan preocupados por la vida espiritual de los feligreses. Claro. Es triste, pero es la realidad. Correcto. Y a mí en este tipo de cosas, pues, a mí me da hasta vergüenza hablarlo, porque eso es algo cuando yo pequeño en la iglesia, incluso que se hablaba, como otros temas también de profecía y todo eso. Sí. Y hoy actualmente no se habla, no se dice nada y pues tristemente en la iglesia se ven muchas cosas. Definitivamente. Sí, realmente es complicado, ¿eh? Sí. Son temas muy complicados. Eso no quiere decir que es una excusa para no hacerlo, ¿no es cierto? Creo que es nuestra responsabilidad, cada uno de nosotros debe de sentirse responsable para orientar a su congregación, para orientar a su feligresía. Fíjate que quisiera, en este estudio que preparé, me gustaría, que te lo voy a compartir, me gustaría decirte al final, la conclusión a la que yo llegué. Al final, al final. Yo ya estoy terminando. Ya, déjalo para el final. Simplemente le hago una pregunta más, pastor. Bueno, dos. Sí, seguro. Cortita. Aparte de la iglesia adventista, pastor, ¿cree usted que hay otra iglesia que en sus creencias tiene o desarrolla la idea de que no se debe usar joyas, como lo indica el Señor en su palabra? Hay otros grupos religiosos que también son muy celosos, ¿verdad? Y probablemente podrían ser más celosos que nosotros, en donde ellos llevan una forma totalmente rigurosa en cuanto a las joyas, en cuanto al vestir y en cuanto al peinado también. Los hedionistas, si mal no recuerdo. Podrían ser, hay también alguna rama de los pentecostales, hay diferentes grupos religiosos cristianos que ellos tienen mucho cuidado, ¿verdad? Con todo aquello que hace que la ostentación les preocupa a ellos, el que te observen a ti, te admiren a ti, no por lo que tú eres, sino por lo que tú traes. Y bueno, otra pregunta, ya de manera personal, pastor, comprendemos si no lo quiere contestar o no, usted está en su derecho, pero de manera personal, usted, pastor, ¿usted está de acuerdo con que se use joyas en la iglesia adventista? O sea, que algunos hermanos hagan uso de joyas en la iglesia, ¿sí o no? Yo realmente, mira, yo para empezar, yo no las uso, ¿verdad? Para empezar, no las uso, por lo tanto, no las promuevo. Y como no las promuevo,
Yo siempre trato, cuando tengo la oportunidad de dar algún consejo, de poder decir algo, ¿verdad? Ujú. Es como el anillo matrimonial. Ah, O sea, el anillo matrimonial no me hace ser fiel a mí, ¿verdad? La fidelidad la tengo aquí adentro, no la tengo en algo que la gente me ve, sí, ¿ves? disculpe, pastor, Sí, ahora que usted dice eso, me vino a la sí. mente, a la memoria, perdón, algo que yo miré hace unos meses atrás del pastor Esteban Borg, Mm, que dice que en cierta ocasión le preguntaron, bueno, estoy parafraseando, sí, sí, la sí, idea central, le sí. preguntaron, pastor, ¿usted está casado? No, sí. ¿Y por qué no tiene el anillo? Y entonces el pastor dijo, no, pero es que yo no necesito, como usted dice, yo no Claro, necesito un anillo, que la claro, gente me mire un anillo para saber que estoy casado. claro. Y le hubieron a preguntar, bueno, ¿y cómo uno va a saber si usted está casado o no? Y él dijo algo muy que me impactó. Y eso nunca se me olvidó. Me dijo, por mi conducta. Claro, No seguro. necesito, exactamente, no necesito un anillo para decir que estoy por mi Definitivamente. conducta. Así Esa es. respuesta es completa, Total, absoluta. Sí, total. así Sí, mismo es. sí. Realmente, mira, realmente, como hemos dicho, ¿verdad? Y porque queremos traer algo más efectivo para la audiencia y no una crítica, sino que más bien tener conocimiento, ¿verdad? Que la gente sepa, que la gente se entere por qué es que yo hago las cosas. ¿Por Exacto. qué yo visto como visto? ¿Por qué yo me corto el pelo como me lo corto? ¿Por qué yo uso lo que uso? Hay algo que me mueve a mí a hacer las cosas, ¿no? Y entonces, yo creo, personalmente a mí me parece que nosotros, cada cosa que deberíamos, que pensamos ponerle en nuestro cuerpo, deberíamos nosotros de preguntarnos, ¿le agrada a Dios esto? Esa es la respuesta, ¿Está bien que yo me ponga lo que me pongo? la conducta también. ¿Agrado a Dios o me estoy agradando a mí? Lo estoy haciendo Esa es para la que todo el pregunta. mundo me observe, Esa es la pregunta para del que millón. los ojos, los reflectores vengan a mí Mm, y no los reflectores vayan a ah, quien deben de ir, eso. que es a nuestro Señor Jesús. Y fíjense, ya para terminar, simplemente voy a compartir con el pastor y acá con los amigos que nos miran un dato curioso para que vean que esto no únicamente es algo que la iglesia debe promover o debe profundizar en este asunto, sino que también las personas, bueno, tienen conocimiento de cristiano y todo eso, pero no a gran profundidad. Digo esto porque, mire, un testimonio de un pastor que era ocultista, Mm, un pastor llamado David Mayer, él comenta lo siguiente. mm, Fíjense lo que él comenta y tiene que ver con Hillary Clinton. mm, Sí, miren lo que él dice, lo siguiente. Pienso que es interesante notar que en cierta ocasión Hillary Clinton, la esposa del expresidente William Clinton, dijo que no permitió a su hija llevar pendientes hasta que cumplió 13 años. Fíjense lo que sigue diciendo él. Eso tiene una explicación. Es bien conocido dentro del ocultismo que cuando una joven cumple los 13 años es llevada a un lugar llamado la corte externa de un rito espiritista y la señal por la cual esa joven se convierte en una bruja iniciada es a través de la perforación de las orejas. wow, Entonces, esto es interesante. algo que aún las personas en el poder, las personas de élite, los grandes magnates en el mundo conocen. Claro. Entonces, lo triste, a lo que quiero que comprendan, que lo triste de esto es que nosotros que tenemos la palabra de Dios, que en este libro está todo, la misma revelación de Dios, tenemos esto y ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Cómo es nuestra manera de vestir? ¿Qué es lo que estamos reflejando en nuestro cuerpo, exteriormente? Simplemente les dejo esto para que analicen, para que comprendan, ¿verdad? Una última pregunta, pastor. Quisiera, si no es mucho pedir, decirle a los amigos algún mensaje de recomendación, de esperanza o la conclusión que ustedes tienen ahí al respecto. Sí, me gustaría dar esta conclusión y palabras finales. Mi querido amigo Pastor Alojanis me puso a estudiar, a profundizar en este tema, ¿verdad?
que me parece que es de suma importancia. Existen diferentes interpretaciones en las denominaciones cristianas. No todos los cristianos pensamos de la misma manera. Qué interesante. Todos estudiamos la Biblia. Todos hablamos de la Biblia como palabra de Dios, pero no todos seguimos la misma manera, la misma forma, ni la misma forma de pensar. Cada quien toma caminos diferentes. Sí. Así que algunas ven estos versículos como prohibiciones absolutas, ¿verdad? Prohibiciones absolutas. Otras como principios de moderación y sabiduría. Así es, así es. Y otras más consideran el contexto cultural específico de esta época. Sí. Refiriéndose al anillo matrimonial. Sí, como que eso no... En diferentes partes del mundo, ¿verdad? Porque no es en todos lados. También hay pasajes que mencionan joyas en contextos naturales y positivos, como los regalos de Rebeca en Génesis 24. Oh, sí, exacto. Cuando hicieron el templo también, trajeron joyas, oro, fue hecho de oro. Claro, a Dios lo mejor. Exacto. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, recogieron ellos también. Dice que despojaron a los egipcios. Sacaron todo. Un tremendo botín, tesoro, ¿verdad? Y se fueron con él. La interpretación y aplicación de estos principios varía según la tradición denominacional y el estudio personal de las Escrituras. Por eso, el asunto es este: la relación que yo tengo con Dios, esa relación es la que me va a hacer a mí ser una persona modesta, una persona humilde, sencilla. Y recuerden que la humildad y la sencillez no tiene que ver con la falta de desarrollo. Exacto. Usted puede desarrollarse a las máximas alturas, llegar a alcanzar grados intelectuales, alcanzar lo que usted quiera. A Dios le agrada eso. Que por supuesto, llegar a ser de negocios, llegar a tener todo cuanto sea necesario, como fueron los patriarcas en la antigüedad, ¿no? Usted puede hacerlo, pero la diferencia está en la relación que tienes con Dios. Tú tienes una buena relación con Dios, seguro que tú vas a pedirle a Dios sabiduría para que tu dinero, ¿en qué lo vas a invertir? Si vale la pena ponerte un collar de una cantidad de dinero, si vale la pena, o ese dinero dedicarlo a otra cosa mejor para tus hijos, el crecimiento de tus hijos, para ti mismo, o para mejorar un carro, no sé, otras cosas, ¿verdad? Pero la relación que nosotros tengamos con el Señor es lo que va a hacer cómo nosotros vamos a distribuir nuestro dinero, porque finalmente el dinero tampoco es nuestro, ¿verdad? Porque nosotros, dice la Biblia, que el Señor, de Él es todo el oro y toda la plata, de Él viene todo. Subsistimos por su gracia y por su amor. Entonces nosotros lo honramos a Él con lo que nosotros tenemos, en gratitud, en la manera como nosotros vivimos, ¿verdad? Es una relación íntima con el Señor. Así. Y preguntarle al Señor cada día: Señor, ¿te agrada esto? ¿Debería yo de usar esto? ¿Debería yo? Independientemente de lo que los demás piensen, ¿verdad? Porque si tú tienes una buena relación con Dios, tú vas a seguir el consejo que Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es cuestión de carácter. Exacto. Es cuestión de carácter. Así que, queridos amigos, todos los que nos están viendo, quisiéramos decirles a esta hora que oren. Antes de dar una opinión a este mensaje, oren, hablen con el Señor y ustedes hagan lo que es apropiado, lo que es correcto, ¿verdad? Lo que a Dios le agrada, no lo que a mí me agrada,
no lo que le agrada a los demás. Haga lo que a Dios le agrada. Si usted hace lo que a Dios le agrada, seguro que va a vivir feliz y contento. Jamás va a querer ser igual a los demás. Jamás se va a igualar a otros. Usted no está aquí para competir con nadie. Usted está aquí para ser feliz y vivir en paz. Amén, amén. Gracias, muchas gracias, pastor, por sus palabras, por habernos acompañado. Queremos dejar con usted estos pequeños presentes a modo de recordatorio de esta ocasión. Bueno, está en inglés, pero usted sabe inglés. Muy bueno. Entonces, ahí. Oh, muchas gracias. Darle uno a su esposa también. Sí, está bien, muchas gracias. Gracias a usted, pastor, por haber estado con nosotros. Apreciamos mucho, pastor. Sí, de nada. Que Dios te siga bendiciendo en este programa y en tu vida diaria, ¿verdad? En tu vida de desarrollo también. Gracias, pastor. A ti y a tu esposa. Y pues gracias por invitarme. No, ha sido un abrazote para todos ustedes y sigan en el programa, que sin duda hay mucho que ir aprendiendo a través del tiempo. Muchas Así gracias, es. pastor. Pues gracias, mis amigos, por haber estado acá con nosotros. Recuerde compartir, suscribirse si ya no lo ha hecho, y nos vemos la próxima semana con un tema también importantísimo. Recuerde que traemos sorpresas siempre. Recuerde también, le estoy recordando a los que viven acá en Las Vegas, si usted quiere tener este libro solamente por el precio de $10, ¿verdad? Acá en Las Vegas, me escribe a mi número de WhatsApp, me da su dirección y hasta ahí este servidor le hará llegar este libro solamente por $10. Si simplemente lo quiere comprar, ahí en mi en el perfil del canal está la dirección, ¿verdad? Y ahí usted accede a Amazon y ahí podrá tener este libro. Sin más, le volvemos a agradecer, pastor, por haber estado con nosotros. Dios le bendiga mucho y en su ministerio igualmente, ha sido un privilegio estar con nosotros. Bendiciones. Gracias, igualmente. Dios le bendiga a todos. Hasta luego.